Vamos a hablar ahora de la droga adulterada, la ruta del fentanilo. Van a empezar a escuchar cada vez más este nombre. Hace días que se viene hablando del fentanilo como un derivado opioide que pudo haber sido el factor clave de esta intoxicación, de esta adulteración mortal. Pero decíamos desde hace, por lo menos desde ayer, pero el fentanilo es muy caro. El fentanilo es una sustancia que está prácticamente reservada a los centros de salud, a los quirófanos. Es un depresor del sistema nervioso que se usa en las cirugías para dormir un paciente, para intubarlo. ¿Cómo pudieron llegar estos armadores de droga, estos cocineros de la droga al fentanilo? Y la duda, Carla, está en una ruta que viene desde lejos y con algo que no es exactamente fentanilo. Sí, llegamos a un momento donde hay más preguntas que respuestas, hay hipótesis, hay posibilidades, que si Asia, México, Argentina, qué sustancia es, si fue un error, si fue a propósito, si es el último de los episodios. La investigación que se hace ahora en los laboratorios va a determinar exactamente qué fue ese derivado del fentanilo. ¿Pudo haber sido carfentanilo, por ejemplo, que es una sustancia tóxica, es una sustancia sintética? ¿Se consigue acá? ¿Se produce acá? No. La respuesta a una de esas preguntas que hacía Carla, eso habla de una ruta que comenzaría en Asia, sigue por México y pudo haber llegado aquí. La pregunta es, si estos armadores de droga quisieron crear una droga nueva, si se equivocaron en las proporciones al fraccionar esta droga. ¿Sabés a qué me hace acordar? ¿Te acordás en los momentos cuando se empezaron a fabricar las primeras pastillas de éxtasis y distintas drogas de diseño en nuestro país con la metanfetamina y distintas drogas que llegaban, que se terminó descubriendo también una ruta que casual o causalmente también provenía de México? Al principio se equivocaron muchas veces, pero eso finalmente se pudo desbaratar. ¿En qué consiste esta cadena y de dónde viene? De eso se trata. Una investigación policial por un lado, una investigación en el laboratorio por otro, analizando estas muestras. Y atención con el alerta del presidente de la Asociación Argentina de Toxicología. Si esta sustancia letal ya está en territorio bonaerense, si alguien la consiguió para fraccionar esta droga, el episodio de estos días de Puerta 8, ¿fue el único? Acá estamos hablando de una sustancia ilícita que su elaboración no es dentro de los carriles farmacológicos, sino que son elaborados en cocinas a través de principios químicos que ingresan de otros países, y ahí es donde se obtienen estos subproductos símil fentanilo, como puede ser el carfentanilo y otros sinnúmeros de derivados similares. Y hoy tenemos que estar atentos a una situación que no era habitual en nuestro país. Por una cuestión histórica nunca ingresaron estos opiáceos a Argentina, no tenemos historia de este tipo de intoxicaciones callejeras, como sí existe en Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Habría que pensar que acá puede haber una situación de que puede haber habido un error al momento del fraccionamiento. Lo que sí tenemos que estar atentos es por qué estaba esa sustancia ahí, en esas zonas, en esos lugares de corte o fraccionamiento. Entonces la pregunta es, si confundieron, es que ya está introducida en el país y que se está preparando el lanzamiento en el mercado de una nueva opción a las que ya existen, como cocaína, heroína, drogas de diseño como éxtasis, este, o distintas metanfetaminas o lisérgicos, y esto es lo preocupante porque nos cambia el escenario epidemiológico en cuanto a la presencia de estas sustancias. Por supuesto que esa investigación va a tener que derivar en si hay también aquí algún nuevo mercado que se está abriendo o intentando abrir. Pero conviene por algún momento dejar de hablar de los fabricantes de la droga y empezar a hablar de los consumidores. Y no queremos poner el énfasis en la palabra adicto, sino en las personas que tienen problemas de consumo, justamente el consumo problemático. Y esa deuda, Carla, de la que hablamos ayer, del sistema de salud, tanto del estatal como del privado. Una persona que tiene problemas de adicciones o de consumo problemático, ¿tiene lugares a los que recurrir? ¿Hay en el país un Estado o un sistema privado que provea centros de día, hospitales de día, políticas de reinserción? ¿Hay de todo eso, Carla? No, no hay. No hay aunque lo pagues, no hay aunque lo busques, no hay aunque recurras a la justicia para pedirles, por favor,
que tu hijo necesite ayuda. Un especialista en adicciones nos hace un panorama de qué le pasa a la persona que tiene un problema de consumo cuando va a pedir ayuda, al sistema público o al privado, cualquiera de los dos. Se lo quieren sacar de encima, eso dijo. Tenemos intoxicaciones agudas que llevan a un paciente a la terapia y que lo pueden llevar a la muerte, aunque en su vida no hayan consumido nunca más nada. Y tenemos pacientes que consumen crónicamente, que un día pueden llegar a la guardia y que van perdiendo muchas otras cosas por el camino si no es la salud física registrable, ¿no? Porque una de las cosas que le pasa a quienes consumen es que es como que se despegan del cuerpo, me pegan la cabeza y el resto del cuerpo no lo sufre, ¿no? Y tampoco se quieren enterar si el cuerpo sufre o no, no pueden enterarse si el cuerpo sufre o no. Entonces, creo que lo que se merece el paciente hoy por hoy es tener un espacio de asistencia, de acompañamiento, con gente formada, con un espacio amigable que los espere y que no los rechace, que muchas veces quienes consumen crónicamente y en forma intensiva reciben desde el sistema de salud y desde muchos otros ámbitos un rechazo y una apertura de la puerta hacia el afuera, no hacia el adentro. No venía a buscar ayuda, sino andate rapidín de acá. Eso pasa mucho en todos lados, porque en los lugares privados tampoco les gusta mucho atender a un paciente con consumo problemático. En general, el paciente con consumo problemático es bastante estigmatizado y las puertas se cierran. El sistema de salud tiene que empezar a trabajar con esta problemática. Los pacientes no son delincuentes, los pacientes son pacientes. Y si un delincuente también se transforma en paciente por otra situación, es otra. Pero no todos los pacientes que consumen son delincuentes. La mayoría no lo son. Y son personas que sufren, que les duelen y están usando las sustancias como bastón. Ahí tenemos que estar. Por ahí teníamos que empezar, ¿no? No solamente en distinguir lo que es un adicto de una persona consumidor casual, de una persona con consumo problemático, de un narcotraficante, no todo es lo mismo y por supuesto nunca es lo mismo un consumidor que un delincuente. Sí, pero también siempre hay algo donde la vara es diferente para todos los casos, ¿no? No la pasan igual las personas que menos tienen que las personas que pueden pagar. No es lo mismo poder pagar un centro de rehabilitación que no poder pagarlo. Como en todo, la pobreza te deja siempre peor parado. Más allá que en este caso parece que el sistema de salud no está preparado para atender a nadie de ningún estrato social. Y algo que se empezó a hablar, digamos, que desgraciadamente tuvo que haber un desastre de esta magnitud, donde perdieron la vida al menos 23 personas hasta este momento. Para que empecemos a hablar de distintas cuestiones también vinculadas a las drogas. Primero, para decir que la ley 2737 de drogas es una ley vetusta, que tiene que ayornarse, que tiene que actualizarse. Eso por un lado. Ni siquiera hay estadísticas, Carla. La última estadística del Cedronar es de 2017, incluso 2 años antes de la pandemia, con lo que se sabe cómo aumentó el consumo durante la pandemia. Bueno, una de las cosas que empezó a suceder hoy durante todo el día es que distintas ONG, distintos organismos empezaron a hablar de justamente de prevención, de reducción de daños. ¿En qué consiste la reducción de daños? No en decir, está buenísimo salir a drogarte, sino en decir, ok, se drogan, es inevitable. ¿Qué podemos hacer para que esta gente no muera en el camino? De eso se trata. Y justamente la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA, publicó un tuit que hizo que exploten las redes sociales. Por primera vez se apeló a una campaña dando consejos sobre cómo drogarse. La vamos a reproducir ahora, es una placa, va a generar polémica, porque es fuerte leerlo, pero es fuerte leerlo porque lo leemos por primera vez. Pero de esto se trata, que quienes consumen no se mueran consumiendo. Los consejos que dio ARDA fueron los siguientes. Probar una pequeña cantidad de las sustancias y esperar sus efectos antes de seguir consumiendo. No consumir si compraron a alguna persona que no era a la que habitualmente le compren. ¿Sí? Ya estamos hablando, digamos, incorpora la figura del dealer como un proveedor que no es el mismo que el narco, porque una de las cosas que sucedía ayer, también por esta falta de información, es que la criminalización de los usuarios llega a estar más o menos al mismo nivel que la criminalización del dealer o del narcotraficante, y no es lo mismo. ¿Sí? Las placas seguían también, había otros consejos, como por ejemplo tener a mano, ¿sí? Tener a mano contactos de emergencias médicas si se sabe que se va a consumir, avisar a alguien que uno está consumiendo o estar acompañado en el momento del consumo, ¿sí? Y también higienizar
los utensilios de consumo. Es fuerte Sí, escucharlo. estamos tan lejos de esto que, por ejemplo, ayer hablamos del antídoto que se dio para el tratamiento de estos pacientes, la naloxona. Fíjate que en Estados Unidos hasta se está estudiando la posibilidad de que los adolescentes aprendan a aplicar inyecciones de este tipo para salvar a otro adolescente que tenga una crisis de intoxicación con opioides, algo muy lamentablemente frecuente allí. Estamos lejos todavía de aprender a lidiar con estas cosas. Es fuerte, es tarde, pero todavía estamos a tiempo de aprender un poco más.